Ya, creo que todos están. Eh, para la siguiente voy a ver cómo es el Google Meet para evitar estas interferencias que tenemos. ¿Ya? Mientras tanto, estamos en nuestro segundo ejercicio. Ya, este es nuestro segundo ejercicio. Tenemos una tabla de frecuencias incompleta. Esta es nuestra frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Qué nos indica la orden? En la tabla de frecuencias que se da a continuación faltan algunos datos. Complétales. Veremos nuestro Excel. Acá tenemos eh, nuestro ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos que recordar muy bien qué se tiene que hacer para cada clasificación. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, ir llenando cada uno de nuestros datos faltantes. Aquí ya tenemos familias. Nuestras familias nos indican que son cinco grupos, ¿ya? Entre los cuales se repiten los valores del 0 al 5. En realidad son 6, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo podríamos obtener mi frecuencia absoluta para mi primera familia? Recordemos que la frecuencia absoluta, estoy hablando de la cuarta columna, para la familia 1, que es esta, que está en la misma fila, ¿es igual a qué? ¿Recuerdan? Es igual a mi primera frecuencia, ¿verdad? A mi primera frecuencia. La absoluta, la acumulada, perdón, para mi segunda familia es igual a qué? A mi frecuencia 1 más mi frecuencia absoluta 2. Reemplazando datos tenemos que si mi frecuencia para mi primera familia es igual, tenemos que F1 también vale 2, ¿verdad? Vamos llenando nuestra tabla. Este es un ejercicio que casi siempre aparece en los parciales. Veamos para mi segunda familia, que tiene que asumir valores de 1. Vemos que la acumulada es la suma de mis dos frecuencias absolutas anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener el valor de mi frecuencia absoluta para mi segunda familia? Sabemos que este 5 corresponde a la suma de estos dos valores. Simplemente despejamos y mi resultado sería 5 menos mi anterior frecuencia, 2. Y mi resultado sería 3, ¿verdad? De igual forma hacemos para mi cuarta familia. En mi cuarta familia nos indica que tenemos que tener, perdón, en mi tercera familia nos indica que tenemos que tener
una frecuencia acumulada de 9. Lo que quiere decir que a 9 le vamos a ir descontando las anteriores frecuencias. Y nos va a dar la frecuencia absoluta que corresponde a esta familia. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos agarrar mi frecuencia absoluta y descontarla estas dos frecuencias absolutas. O simplemente podemos agarrar mi frecuencia absoluta y descontar la anterior, 9 menos 5. Igual nos viene dando 4. ¿Verdad? Vamos por la siguiente. Para mi cuarta familia simplemente vamos a tener 14 menos 9. ¿Se ha entendido la mecánica, verdad? De cómo se va haciendo. Ya. Luego, ya no tenemos más para continuar. ¿Qué tenemos que hacer? Analizaremos los siguientes datos que tenemos. Tenemos una frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa, ¿cómo se calculaba? Veremos nuestra. Frecuencia absoluta dividida entre el número total de observaciones. Sí. Para los demás, muy bien. Para los demás, vamos a ver. Frecuencia relativa. Frecuencia absoluta dividida entre el número de observaciones. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Esta. ¿Podemos calcularla? No, porque no tenemos ni el total de datos, ni la frecuencia que corresponde al intervalo. Simplemente tenemos un resultado, que es 0.2. Entonces tenemos dos variables y una sola ecuación. Veremos acá. 0.7 de frecuencia acumulada. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que la sumatoria, eh, sabemos que la sumatoria de las frecuencias relativas nos va a dar la frecuencia acumulada. Entonces, si estamos calculando para mi cuarta familia, que sería H sub 4, vamos a tener que H sub 1, H sub 2, H sub 3, más H sub 4. ¿Ya? Entonces, tenemos que este valor va a ser ¿qué? Va a ser 14 dividido entre mi total de datos. Aquí estamos aplicando la propiedad de fracciones homogéneas, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque para calcular mi relativa, ¿qué va a ser? Va a ser mi frecuencia absoluta entre el total. 2 dividido entre n. 3 dividido entre n, 4 dividido entre n, 5 dividido entre n. ¿Sí? Si sumamos todo eso como fracciones homogéneas, vamos a tener el total de las frecuencias absolutas, ¿verdad? Que sería 14 dividido entre n, y mi resultado es 0.7. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Despejarlo. ¿Y qué vamos a obtener? El valor de n. 14 dividido entre n nos tiene que dar 0.7. Despejando,
nos sale 14 dividido entre 0.7. ¿Esto qué es? Ese es ¿alguien sabe? El total de datos que tenemos, ¿verdad? De ahí nos vamos a frecuencia absoluta. ¿Qué podemos hacer? ¿Se recuerdan qué teníamos que lograr en el anterior ejercicio? En el anterior ejercicio, cuando estábamos viendo frecuencia absoluta acumulada, teníamos que ver que el último dato sea igual a mi total de datos, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos el total de datos, aquí corresponde un valor de ¿qué? De 20. ¿Cómo, cómo obtenemos el resto de los valores? ¿Cómo podemos obtener o llenar nuestra tabla de frecuencia de absoluta acumulada? ¿Alguien? Simplemente Pero no me falta. Entonces 5 es la completa. 14 menos 20. 14 menos 20. ¿Y ese valor corresponde a qué columna? A la A la primera. ¿Lo ve? ¿Se entiende? Acá tenemos, si tenemos 20 menos 14, quiere decir que hay 6. La diferencia es 6. Ese 6 está distribuido entre estas dos familias, ¿verdad? Entre la 4 y la 5. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí podemos usar mi frecuencia relativa que tiene que dar 0.2 en esta fila. Sabemos que para esta familia H, perdón, para esta familia, la frecuencia relativa 5 va a ser igual a ¿qué? A mi frecuencia absoluta, F sub 5, dividido entre el total de datos, que sería N. ¿Y eso cuánto me tiene que dar? 0.2. Acá ya tenemos dos datos, N y el resultado. De ahí despejamos, que simplemente sería 20 por mi frecuencia relativa. Y sabemos que el valor que corresponde acá es 4. Y acá, por ende, va a ser 18, porque simplemente es la sumatoria de 14 más 4, ¿verdad? Y finalmente, para el último valor, sabemos que nos tiene que dar 20. La sumatoria de todo esto nos tiene que dar 20. Entonces, lo que vamos a hacer acá es restar el total menos la cantidad de datos que tenemos. Menos todo esto. O simplemente, ups, o simplemente 20 menos 18 y obteníamos 2. De aquí ya todo es fácil.
¿verdad? Para calcular esto ya tenemos todos los datos. Va a ser mi frecuencia absoluta dividido entre ¿qué? Mi frecuencia absoluta dividido entre el total de datos, que sería f sub 4. Y de ahí lo podemos calcular hasta acá. Mi frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Ya llenamos nuestra tabla. Y para la acumulada simplemente es la sumatoria. Esto va a ser igual a esto. Esto va a ser igual a la suma de los primeros dos. Esto va a ser la suma de los primeros tres. Esto va a ser la suma de los primeros 5. Y acá recordamos que nos tiene que dar un 1. Ahora sí, se dan cuenta, este ejercicio es simple. Simplemente recordar algunas propiedades que les he mencionado y las fórmulas e ir despejando para encontrar los valores. ¿Alguna duda? Ya. Si no hay dudas, pasamos a nuestro último ejercicio del día. No me olvidé cambiar el número. Ya. Ejercicio 3. ¿Qué nos dice? Un ingeniero agrónomo visita 25 cooperativas agrarias de naranja en el Valle de Huaral. Y en cada uno se anotó el número de plantas atacadas por cierto hongo, de lo cual resultó los siguientes datos. Estas son mi tabla de datos. Estos son el número de granjas que se ha visitado y cooperativas, perdón. Y este es el número y las observaciones corresponden al número de plantas que han resultado afectadas en cada granja. Por ejemplo, en mi granja 1 tengo 15 infectadas, en mi granja 2 tengo 20 infectadas. Y así para cada observación. ¿Ya? Voy a copiar esto. Ya. Nos vamos acá. Estas son nuestras observaciones y acá vamos a tener nuestras preguntas. Esto no es necesario. Y ahora sí empezamos a resolver. Diga qué tipo de datos son. Lo hemos visto al principio. ¿Alguien puede responder qué tipo de datos son? Discretos. Varias discretas. Exacto. Son tipo de variables discretas. ¿Por qué? Porque una planta y media no puede estar contagiada. Solo puede estar una, dos, solo puede tomar valores absolutos. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Construya una tabla de distribución de frecuencias adecuada al conjunto de valores. Y aquí vamos. ¿Qué se recuerda el primer paso que se tenía que hacer? Tenemos que determinar el conjunto de datos, el total de datos que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántas observaciones tenemos acá? Nos vamos al final, 25 observaciones. Y luego tenemos que armar, ¿qué? Nuestras familias de datos. Nuestra tabla de frecuencia. No te escuché bien. ¿Qué decías? Vamos a armar esto. Acento.
queda, ¿no? Ya. Primero armamos nuestra familia de datos. Tenemos que ver qué valores son los que se repiten. ¿Qué valores son los que se repiten? Tenemos 15, 16, 17, 18. 18, 19, 20 y 25. Esos son todos los datos que se repiten, si lo pueden observar. Desde el 15 hasta el 25. Lo que tenemos que hacer es el conteo. Ya. Vamos a ir contando cada valor. Para el 15 es 3, Auxi. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene para el dato del 16? 3, Auxi. Ya. 17. 5, 5. Auxi. 5. Sí. Ya. 18. 7. 7, Auxi. 20. 2. 2. Ya. Podemos buscar del 25 o podemos empezarlo a restar de 25 datos menos el total, ¿verdad? Pero mejor si buscan. Así pueden comprobar si han hecho bien el conteo o han hecho mal. ¿Cuántos datos de 25 han encontrado? 1. 1. Ahora sí. A ver, Falta vamos. de 19, Auxi. Ah, Sí, sí. falta del 19. Mucha razón. Ni me fijé. Ok. De 19, ¿cuántos tenemos? 4. 4. Perfecto. Entonces vemos el total. Acá tenemos 25. Tiene que coincidir con esto, ¿verdad? Listo. Una vez que tenemos nuestras frecuencias absolutas, vamos a ir armando directamente el último cuadro. Este. Vamos a ver acá. Ya, nuestras familias eran del 15 al 25. 16, 17, 18, 19, 20. Y acá 25. Conteo, esta parte la vamos a obviar. Aquí tenemos 3, 3, 5, 7, 4, 2 y 1. Armamos, de aquí ya se copió la fórmula del anterior, entonces lo vamos a jalar y vamos a ver hasta dónde está sumando. Incluimos este más y acá incluimos los primeros dos datos. Y ya hemos completado nuestra tabla de frecuencias absolutas. Esta columna la vamos a obviar. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Nuestro total de datos, 25.
¿Cómo calculamos nuestra frecuencia relativa? Ya sabemos que es la división entre mi frecuencia absoluta entre el total de datos. De igual forma, ustedes calculan con su calculadora o van practicando porque toma tiempo. Las fórmulas son sencillas, pero toma mucho tiempo. De acá se ha copiado igual la fórmula de anterior, que simplemente era multiplicar mi frecuencia relativa por 100 y la acumulada, que tenemos que ir sumando los valores de las anteriores familias. Y listo. Completamos nuestra tabla. Listo. Ya hemos completado la familia. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Diga qué tipo de datos son. Ya hemos definido. Construye la tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias, ya la tenemos. ¿Cuántas cooperativas agrarias tienen a lo menos 20 plantas atacadas por hongos? Acá tenemos que empezar a usar la interpretación de los datos. Ya sabemos cómo clasificar, ahora tenemos que saber interpretar lo que hemos hecho. ¿Cuántas cooperativas agrarias tienen a lo más 20 plantas atacadas? ¿Qué quiere decir? Que como máximo tienen que tener 20 plantas atacadas. Veremos nuestra columna. ¿Quién puede responderlo? ¿Cuántas cooperativas serían? 22 cooperativas, ¿Cómo lo has hallado? porque si dice más de 20, hasta la sumatoria de las cooperativas no tendría que pasar del 20, entonces hasta el 19 sería la sumatoria 22 de las cooperativas. Está bien, buena columna escogida, pero te dice a lo más. Entonces, te está diciendo como máximo. Como máximo debes tener 20, eh, 20 plantas atacadas. Entonces, te mueves uno abajo y esta es nuestra 18. 24. ¿Por qué? Porque esta es nuestra familia de ¿qué? De 20 plantas atacadas. A lo máximo tienes que tener 20 plantas atacadas. Entonces, el acumulado es nuestra respuesta para el primer inciso. No, no es primer inciso, creo que es el tercero. ¿Se entiende esa parte? Te indica cuántas tienes que tener a lo más, que te indica lo máximo que puedes tener son 20. Entonces nos vamos a la columna de 20 y escogemos el acumulado. 24 de toda nuestra muestra total pueden tener hasta 20 plantas infectadas. Pasaremos al segundo. A la siguiente pregunta. ¿Cuántas cooperativas agrarias tienen por lo menos 17 plantas atacadas por hongos? Te dice por lo menos. Se está refiriendo como mínimo. ¿Quién sabe cómo calcular esto? Como mínimo, no te dice como máximo. ¿Alguna idea? Hacia abajo sería así, del 5 para abajo. 19 sería Auxi. ¿Quién ha dicho 19? Yo, Auxi Giraldez. Bien. ¿Cómo lo has calculado? 25 menos 6, porque si dice como mínimo de 17, entonces lo restamos las 6 granjas que están debajo de 17. Perfecto, buena interpretación. Entonces, el resultado para mi para esta pregunta es 19. ¿Por qué? Simplemente tenemos que multiplicar, restar el total de datos que tenemos, que es 25,
menos las primeras dos que no cumplen con el requisito, que no tienen 17 infectadas. 15 no entra dentro de lo que nos está pidiendo. 16 tampoco. Nos dice que como mínimo tiene que tener 17. Entonces, puedo utilizar la suma de acá a acá, que también tendría que darles 19, si lo notan, acá está 19, o lo pueden resolver restando 25 menos las primeras dos frecuencias, familias, perdón, que no cumplen con el requisito. De igual forma les sale 19. ¿Se entendió? Pasaremos a la siguiente. ¿Qué proporción de cooperativas tienen 18 o menos plantas atacadas por hongos? ¿Quién puede resolver eso? Estamos hablando de proporciones. Si estamos hablando de proporciones, estamos hablando de mi tercera columna. ¿Verdad? 0.26, hasta el 18 sería, ¿no? Ok, sumando 0.12 más 0.12 hasta 0.28. ¿Cuánto dijiste? Sería la suma desde 0.12 hasta 0.28. Sí. ¿Qué proporción de cooperativas tienen 18 o menos plantas atacadas? Bien. Simplemente podemos ver, sumar estos datos o ver la acumulada que ya nos da el resultado. Y finalmente, ¿qué porcentaje de cooperativas tienen 18 menos plantas? Que es lo mismo. Pero para sacar el porcentaje, se hace la misma mecánica que el anterior ejercicio y simplemente multiplicamos este 0.72 por 100% y obtenemos 72%, ¿sí? un 72%, exacto. ¿Sí? Y es así. Ya hemos visto interpretación, forma de clasificar. Y el ejercicio más común que aparece en los parciales, que es este. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Más tarde les voy a enviar el enlace a Classroom, donde lo voy a poner estos ejercicios y ahí también les voy a poner el enlace de la grabación de las clases. ¿Ya? ¿Alguna duda? Si no tenemos dudas, pueden salir de la reunión. ¿Verdad? ¿Qué? No, no te escucho muy bien. Vamos a hacer ejercicios también con variable continua, ¿verdad, Doc? Vamos a hacer. Primero vamos a ver esta variable y después vamos a ver la diferencia entre las dos variables para que ustedes mismos se den cuenta. Gracias, Oxy. Hasta luego. Listo, perfecto. Nos vemos la Hasta siguiente luego. semana. Hasta luego, Doc. Hasta luego.